Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Vamos a iniciar la segunda clase de Teoría Política, cambiando completamente el tema. Ya los grupos de presión, los elementos sociopolíticos, los grupos de poder ya quedaron a un lado. Todavía había que ver muchos grupos de poder, como son el grupo de los periodistas, las televisoras, los medios de comunicación, pero hablamos a grandes rasgos de algunos de ellos. Y nos vamos a meter otro tema porque es muy amplio esta materia, que son los gobiernos conforme a su régimen o ideología económica. Así es. Vamos a ver cómo la economía influye en los gobiernos o cómo los gobiernos influyen en la economía. La economía, compañeros, es una ciencia que tiene que ver con la producción. Y de esa manera hay gobiernos que de acuerdo a su tendencia económica, podemos hablar de gobiernos capitalistas, gobiernos socialistas. El mundo se divide a partir de la Segunda Guerra Mundial, se crea la famosa Guerra Fría y con eso el mundo se divide en países capitalistas comandado por Estados Unidos como el prototipo, como el ícono de los países capitalistas, y la extinta, hoy desaparecida URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como la representante de los países socialistas, de los países comunistas, que encabeza o liderea a todos aquellos países que tratan de implantar en su forma de gobierno, en su régimen económico, el famoso socialismo o el también llamado comunismo. Bueno, son cosas diferentes, pero que en esencia significan lo mismo, socialismo y comunismo. ¿Cuáles son los gobiernos conforme a su régimen o ideología económica, compañeros? Conforme a la economía o sistema de producción, los gobiernos o el mundo se divide en capitalismo y socialismo, es decir, en estados capitalistas y en estados socialistas, compañeros. Hay gobiernos que son de tendencia capitalista, hay gobiernos que son de tendencia socialista, ¿sí? Ejemplo, lo tenemos con China, lo tenemos con Rusia, lo tenemos con Corea del Norte. Corea del Norte es un país de tendencia socialista. Cuba se supone que es socialista, Venezuela es socialista, compañeros, Rusia también es socialista y la mayoría de los países vienen siendo de tendencia capitalista. El socialismo fue implantado por Carlos Marx y Federico Engels y el capitalismo en su primera etapa conocida como liberalismo económico fue implantado por Adam Smith. De esta manera, el mundo se divide en gobiernos capitalistas y en gobiernos socialistas. ¿Cuándo se dio este fenómeno? Este fenómeno se dio, o este antagonismo, mejor dicho, esta lucha entre países capitalistas, entre socialismo y capitalismo, entre los dos modelos económicos actuales, se dio al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, y se dio con el surgimiento de la llamada Guerra Fría, de 1945 a 1991, entre las dos potencias mundiales surgidas de la misma, Estados Unidos y el entonces hoy extinto país llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, compañeros. Recordemos que el mundo pasó dos guerras mundiales donde quedó el mundo completamente destruido, o los países, mejor dicho, más que el mundo, los países. La Primera Guerra Mundial, compañeros, como tú bien lo sabes, fue de 1914 a 1918. No habían pasado ni 30 años cuando de 1945 a de 1939 a 1945 se presenta la Segunda Guerra Mundial. Y aunque Estados Unidos al principio no fue invitado ni a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos al final tiene que intervenir y por tanto también logra aliarse con los países como son Francia, como son Inglaterra, que luchan contra la Alemania e Italia y por tanto la Primera y Segunda Guerra Mundial, compañeros. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y triunfa Estados Unidos y triunfa lo que viene siendo Francia, lo que viene siendo Inglaterra, sobre la Alemania nazi de Adolfo Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y el militarismo del emperador Hirohito en Japón, entonces aparecen dos nuevas potencias mundiales. Ya quedó en la historia España y Portugal como las grandes potencias marítimas del siglo XVI y del siglo XVII. Ya quedó atrás el poderosísimo imperio británico de la Edad Moderna de los años 1700-1800.
Y para este siglo XX, 1900, aparecen dos nuevos países con potencias mundiales. Estados Unidos por un lado y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro lado. Ya para entonces Rusia se había convertido en toda una potencia con motivo de la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, que se dio en 1917, con la terminación de los zares, del famoso zar Nicolás II y la implantación del socialismo en lo que viene siendo la URSS. Inglaterra había quedado devastada, Alemania había quedado devastada, dos guerras mundiales las habían devastado completamente. Las entonces potencias mundiales, con dos guerras mundiales seguidas continuamente en sus territorios, habían quedado devastados. Surgen sobre sus ruinas dos nuevas potencias que se manejan y que predominan y que quieren gobernar sobre el mundo: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos como el prototipo o el ícono del país capitalista, buscando y procurando que todos los países manejen esa forma de gobierno económica llamada capitalismo. Y la entonces recién potencia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, queriendo que ella y sus aliados se consoliden como países socialistas, como países que implanten como régimen económico el socialismo dentro de lo que vienen siendo formas de gobierno y dentro de lo que viene siendo la sociedad. ¿Cuáles son los principios o los postulados que maneja el capitalismo o los gobiernos o estados capitalistas? Estados Unidos es el prototipo, es el ejemplo, es el ícono, el modelo de país capitalista. Y la mayoría de los países europeos de Europa Occidental, vale la redundancia, son capitalistas. Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, España, Portugal y todos los países de Europa Occidental son capitalistas. Algunos países de Europa Oriental también son capitalistas. Y algunos países asiáticos, como es el Japón, también es capitalista. Pero otros países son socialistas. México es un país capitalista, pero también tiene algunas tendencias socialistas, máxime con este nuevo gobierno de López Obrador. Veamos, por tanto, qué es un país capitalista, un estado de régimen capitalista y un estado de régimen socialista. Uno de los principios o postulados del capitalismo es, compañeros, que el Estado no debe de intervenir en la economía. La función del Estado o de la autoridad es única y exclusivamente cuidar y mantener el orden, cuidar y mantener la paz, la tranquilidad, la seguridad y el bien social o el bienestar, compañeros. Para el capitalismo, el Estado se limita, se reduce solamente a cuidar, a vigilar que haya paz, que haya tranquilidad, que haya seguridad. Su única función es tratar que haya sana convivencia, sin delincuencia, sin impunidad, sin nada de eso. El Estado tiene una sola función. ¿Cuál es? Vigilar, cuidar y mantener el orden. Vigilar, cuidar y mantener la paz, la seguridad y todo lo que implica el bienestar, el bien común o el bien de la sociedad y de lo que vienen siendo sus habitantes o lo que viene siendo su población, compañeros. ¿Sí? El Estado no tiene por qué ser productor. El Estado no tiene por qué tener empresas, maquinaria, equipo, producir y tener servicios a su manejo, a su disposición. El Estado únicamente debe limitarse, debe de quedar ceñido a lo que es la seguridad, la paz y la tranquilidad de sus habitantes y de su población. Porque según el capitalismo, la economía o la producción de bienes y servicios y la prestación de servicios es una actividad propia y exclusiva de los particulares, de la iniciativa privada, de la gente que se dedica al comercio, al negocio. La economía es una actividad que solo le corresponde a los particulares. Es una actividad donde solo intervienen la iniciativa privada, donde el gobierno no tiene por qué intervenir, no tiene por qué formar parte de la economía de la producción. Ya lo dijimos, la única función de los gobiernos de la autoridad es mantener el orden, evitar la violencia,
evitar los asaltos, las extorsiones, para que los particulares se dediquen, por tanto, a la producción, a la fabricación, a la elaboración de artículos, productos, mercancías, bienes o cosas, a la prestación de servicios como son hotelería, como son restaurante, como vienen siendo el transporte público, como viene siendo la telefonía, etcétera, etcétera. Eso es una división bien clara en el capitalismo. Los particulares al comercio, a la producción, y el Estado a la seguridad, a la tranquilidad, al orden y a la paz dentro de lo que viene siendo la sociedad. La economía, la producción es una actividad propia solamente de los particulares. Solamente ellos son los que deben de atender la producción de productos, artículos, mercancías, objetos y bienes. Y el Estado no debe de intervenir absolutamente para. Por tanto, el Estado en un régimen capitalista debe de privatizar los servicios públicos, como son el agua, la luz, la educación, el transporte público, etcétera, etcétera. De igual manera debe privatizar las actividades o industrias estratégicas, como son el petróleo, la electricidad, las telecomunicaciones, entre otras, para que sean administradas o manejadas por los particulares. En un Estado capitalista, reitero, el Estado no tiene que manejar ningún servicio público, porque él no le corresponde manejar los servicios públicos. Eso le corresponde a los particulares. En un Estado capitalista, el Estado no tiene por qué manejar las empresas o actividades estratégicas de la producción, como son el petróleo, como son la energía eléctrica, como viene siendo el transporte, el ferrocarril, es decir, las telecomunicaciones. Todo eso debe quedar en manos de los particulares. Cuando nuestro país en 1988 adopta el neoliberalismo, compañeros, es el nuevo rostro, la nueva cara del capitalismo. Es la modernización del capitalismo. Originalmente se le llama liberalismo económico. Después del liberalismo económico pasa a ser capitalismo. Después del capitalismo se le llama ahora liberalismo, neoliberalismo. El neoliberalismo es el nuevo rostro, la nueva cara, la nueva faceta del capitalismo. Y cuando México en 1988, con Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y el último, Enrique Peña Nieto, adoptan el neoliberalismo como política, como régimen económico, entonces se lleva a cabo en toda su extensión de la palabra este principio. Hasta antes de Carlos Salinas de Gortari, el Estado tenía su propio canal de televisión, que era Canal 13 y se llamaba Imevisión. Imevisión era un canal que pertenecía al Estado. Era un canal de televisión abierta que daba noticias, daba deportes, daba entretenimiento, pero que era manejado por el Estado y pertenecía, por tanto, al Estado, al Instituto Mexicano de la Televisión, compañeros. Pero cuando viene el neoliberalismo, con Miguel de la Madrid y con Carlos Salinas de Gortari principalmente, entonces esta empresa se vende a los particulares. Se le vende a Ricardo Salinas Pliego y Ricardo Salinas Pliego la convierte en TV Azteca, en Televisión Azteca. Y así por el estilo muchos más. Recordemos que Teléfonos de México o Telmex era una empresa manejada por el Estado, era un organismo centralizado. Cuando viene el neoliberalismo, Carlos Salinas de Gortari la privatiza y se la vende a Carlos Slim. Y Carlos Slim desde entonces la maneja y Telmex queda como una empresa 100% privada. Durante mucho tiempo, las gasolineras o gasolinerías eran de Pemex y solo Pemex era la que vendía el producto, la gasolina. Pero cuando viene el neoliberalismo, se permite la apertura comercial y se permite la libre competencia. De tal manera, empresas como Shell y Texaco establecen sus propias gasolineras para hacerle la competencia a Pemex. Por lo tanto, usted y yo ahora vemos que no todas las gasolineras tienen el escudo de Pemex y los colores verde de Pemex,
sino que ya tenemos gasolinerías con el escudo de Shell, con el escudo de Texaco, porque eso justamente es el famoso neoliberalismo. El argumento es que el Estado no está para administrar producción, para administrar empresas. El Estado, su función solamente es dedicarse a la seguridad, a la paz y a la tranquilidad. El Estado como autoridad debe de garantizar estos fines y no debe de producir porque entonces se aleja de sus fines. Aparentemente hay una lógica en esto, pero en el trasfondo hay un interés muy egoísta, compañeros. ¿Por qué? Detrás de los servicios públicos está el negocio, está el dinero, está el billete, compañeros. Y los particulares han visto que los servicios públicos no necesitan ofertas, promociones, publicidad para que se vendan. Ejemplo, el agua. El agua, compañeros, es un servicio público indispensable en todos los seres humanos. De hecho, se dice que a nadie se le debe de negar un vaso de agua. El agua es un derecho natural que todos los seres humanos tenemos a disfrutar, a tenerla, para efectos de nuestra sed, para efectos de nuestra higiene. El agua, por tanto, en manos de particulares se convierte en un negocio súper redondo, compadres. ¿Por qué? Porque imagínate, para vender agua no necesitas tener cortes comerciales, necesitas hacer promociones. Instale su tubería de agua y le ponemos dos conexiones más de forma gratuita. Aproveche ahorita que ahorita su instalación tiene un descuento del 70% y usted paga nada más el 30%. La luz, compañeros. ¿Por qué los particulares quieren privatizar la Comisión de Electricidad y la quieren convertir en un negocio propio? Porque es un negocio redondo. El servicio de la energía eléctrica es un negocio que no requiere publicidad, que no necesita andar haciendo promociones, descuentos, ofertas para que la gente adquiera el servicio de la luz. La luz se vende por sí sola, compañeros. La luz se ha hecho tan indispensable, tan básica en las casas, que hasta los niños ya requieren de la luz para ver sus programas. Que la luz se ha hecho tan fundamental que por tanto desde el más pobre hasta el más rico necesita por tanto de la luz. Es un servicio que se vende por sí mismo. Es un servicio que al ser necesario en todas las casas, nadie sin excepción lo dejaría de comprar. Todos lo tendríamos que adquirir. El pollo Kentucky Fried o las hamburguesas o las pizzas, pues solamente aquellos cuando tenemos el dinero lo compramos. Pero si no compramos, pues nada más quedamos con las ganas de probar, pero no pasa nada. En cambio, el agua y la luz no tienen el mismo efecto que el pollo Kentucky o lo que viene siendo las famosas pizzas. No te queda más que las ganas de saborear y de comer una rica pizza o un sabroso pollo, pero no pasa de ahí. En cambio, una colonia, una familia, un pueblo sin agua o sin luz, imagínate, a eso le agregas que los capitalistas, como el celular, si no le metes crédito y no haces tu prepago, te cortan el internet y te cortan el servicio de telefonía. Y no necesitan ir a tu casa como antes para desconectarte y quitarte el cable. Simplemente desde su área central o de su oficina central, le puchan el botoncito y queda desactivado tu teléfono, queda desactivado tu servicio de internet. Imagínate, si el agua pasara a los particulares, pues compañeros, dejamos de pagar el agua, te cortan el agua y a ver qué vas a hacer sin agua y sin nada. Entonces, como puedes ver, ahí, quieras o no quieras, nos vemos obligados a pagar el agua. A costa, obviamente, de la salud, de la higiene, de la sanidad del pueblo. Un ejemplo más, compañeros. ¿Por qué quieren o querían privatizar el Seguro Social, el ISSSTE, bajo el argumento que son inoperantes, que tienen sus problemas? Todos tienen problemas, todos tienen sus defectos. ¿Sí? Porque el Seguro Social es un negocio redondo, compañeros. ¿En qué negocio te obligan a pagar mensualmente o trimestralmente tus cuotas patronales, utilices o no utilices el Seguro Social? ¿Cuántos de ustedes tienen Seguro Social? Lástima que no estamos en clase presencial. Pero yo lo he hecho en otros grupos cuando están en clase presencial y de 10 que tienen seguro social por ellos mismos o por sus padres, tienen 1 año, 2 años o 3 años que no han ido al seguro social. Ni sus papás, ni su mamá.
Pero sin embargo, la empresa paga bimestralmente, semestralmente, sus cuotas obrero-patronales. Vayas o no vayas al seguro, el patrón te descuenta lo de tu aportación, la empresa aporta su aportación y el gobierno aporta su aportación. Es un negociazo redondo. Porque utilices o no utilices el seguro, de todos modos el seguro te está cobrando lo que vienen siendo tus cuotas obrero-patronales. ¿Qué negocio te permite que uses o que no uses, pero tú debes de seguir pagando, compañeros? ¿Por qué privatizar la UNAM y el Politécnico? Porque es otro negociazo redondo, compañeros. ¿Cuántos alumnos tiene la UNAM? Piensa en los 5 CCHs, Azcapotzalco, Vallejo, Sur, Naucalpan y Oriente, creo. ¿Cuántas FES tiene? Tiene la de Acatlán, tiene la de Zaragoza, tiene la de Cuautitlán, tiene la de Aragón y tiene la de Iztacala. Tiene Ciudad Universitaria. ¿Cuántos alumnos te imaginas que tiene en los SHs, en las 9 preparatorias y en todo esto? Miles, cientos. 2 turnos. ¿Cuántos estudiantes tiene en las licenciaturas? La UNAM tiene más de 100 licenciaturas. Derecho, medicina son de las más saturadas. ¿Te imaginas si esto lo convertimos a un negocio particular? Y permiten la expresión, ¿cuánto billetote llegaría a la UNAM como empresa particular? Al principio te dirían, bueno, te vas a cobrar nada más 1,000 pesitos, 800 pesos. 800 mensuales multiplicados por los cientos o miles de estudiantes que tiene la UNAM o el Poli, imagínate el billetote que llegaría a la UNAM. La UNAM tiene estadio olímpico, el Politécnico tiene edificio inteligente, y con este tipo de aditamentos o de equipo que tiene la UNAM tiene la computadora más rápido, más grande de América Latina. ¿Cuánto te cobraría la UNAM por tener acceso a este tipo de tecnología, a este tipo de servicios? Si la UNAM en poco tiempo se convertiría en una universidad, te cobraría mínimo 2,000 pesos, mínimo, unos 1,500 a nivel prepa, a nivel licenciatura, unos 2,000 o 3,000 pesos. ¿Cuánto dinero entraría a la UNAM, compañeros? Entonces, ¿de qué es negocio? Es negocio. El agua es un negociazo redondo. Todos ellos implican enriquecimiento para unos cuantos. Por eso el neoliberalismo busca el enriquecimiento de unos cuantos. El capitalismo va por ese sentido. Enriquecemos a unos cuantos y empobrecemos a todo el pueblo. En lo personal sostengo que Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo, independientemente de que es un buen administrador, de que es muy buen estratega, lo que tú quieras. Pero lo es, compañeros, porque durante mucho tiempo, cuando se privatizó Teléfonos México, era un monopolio. Solo Teléfonos de México manejaba la telefonía en nuestro país, es decir, tenía el dominio de la telefonía a nivel nacional. Cuando todavía no aparecían los celulares, compañeros. Querías línea telefónica solo con Telmex. Y como en aquel tiempo la única forma de comunicarnos era el teléfono en casa, pues no había de otra. Si a mí me dijera la SEP, ¿sabes qué? Tú vas a ser el único que vas a tener tus tiendas en las escuelas, eres el único que vas a tener tus cooperativas y vas a vender tus productos en todas las escuelas a nivel nacional. No, pues de que me hago millonario, me hago millonario. Yo voy a ser el único que está autorizado para que tenga cooperativas en las escuelas y nadie más pueda tener cooperativas en las escuelas y solo mis productos se vendan en esas escuelas. Pues imagínate, compañeros. Entonces, detrás de esta aparentemente estrategia de que el gobierno, los gobiernos no sirven para administrar, los gobiernos deben de dedicarse únicamente a la protección, a la seguridad de la población, está un lado oscuro que es enriquecerse, hacerse millonarios a costa del pueblo, compañeros. Si por los particulares fuera, aquí en el Estado de México, el pasaje mínimo está en 12 pesos, 12 pesos. En la Ciudad de México, el pasaje mínimo anda en 5, en 6, o creo que hasta en 7 pesos. En 5, pues déjale, en 6 pues. De aquí, de donde está tu maestro, que se llama Tultitán, al Ciudad de México, el pasaje me sale en 20 pesos. Si voy con 5 personas, entonces me gasto 100 de ida y 100 de regreso.
En la Ciudad de México, un transporte me sale en 5 o 6 pesos. Si somos 5 personas, son 30 pesos. Si las gasolineras por sí mismas dejáramos que ellas pusieran el precio, imagínate, la gasolina es tan básica, indispensable. Lo vimos cuando se dio a principios de este sexenio de Obrador, que no hubo gasolina. Cómo la gente se formaba y estaba dispuesta a pagar 25, 30 veces por la gasolina, porque es fundamental, es básica. Entonces, detrás de esta intención de los capitalistas neoliberales de privatizar estos servicios públicos está el lucro, está la ganancia. ¿Por qué? Porque son artículos indispensables, artículos fundamentales que el capitalista no ve necesidad, ve dinero. Y al ver dinero y al saber que la gente no tiene otra, pues ahí está un ejemplo clásico y típico en las familias, dicho con mucho respeto. ¿Cuál es el consuelo de muchos padres que no somos millonarios y no tenemos una herencia digna, grande para nuestros hijos? Pues mire, mijo, yo a usted no le dejo casa, no le dejo coche, le dejo cuenta bancaria porque, como usted sabe, nunca puedo tener todo eso. Mi consuelo, mijo, es que al menos le pagué su escuela, le di un título profesional para que ahora usted se defienda. Y usted, por tanto, pueda ser y ser mejor que su padre. Nuestro consuelo es que dimos a nuestros hijos educación. ¿Te imaginas si la UNAM y el Politécnico se privatizaran? ¿Se hubieran quedado como escuelas privadas? No sé, y lo digo con respeto. Tengo entendido que el TEC de Monterrey te cobra 75,000 pesos por semestre o por cuatrimestre. ¿Quiénes podemos pagar, pueblo en general, 75,000 pesos por 4 meses de colegiatura o por 6 meses de colegiatura? ¿Cómo nos sale el mes? Y tú y yo nos quejamos cuando vamos a una escuela particular que nos cobra 1,500, 1,200 o 1,000 X cantidad. En cambio, la UNAM, ¿cuánto nos cobra? Que los 40 centavos, que hasta parece irrisorio, que hasta damos con gusto 100 pesos, 200, así quédate con el cambio. Porque es una escuela pública, la escuela pública es gratuita. La escuela pública, por tanto, se financia con los cobros de los impuestos que recibe el Estado por parte de los que trabajamos, de los que damos un ingreso, o recibimos un ingreso, perdón. Entonces, jóvenes, hay que entender la política, hay que entender un poquito más lo que es un capitalismo, lo que es un socialismo, ver que ambos tienen cosas buenas, pero también ambos tienen cosas malas. ¿Por qué TV Azteca se ha hecho tan famosa? Porque pues no tenemos no tenemos más que 2 canales. Los que no podemos tener internet ni podemos pagar un Netflix o podemos pagar un Easy o cosas por el estilo, lo único que nos queda o vemos Televisa o vemos TV Azteca. Y con la mayor parte del pueblo de México nada más tiene esa opción, pues no hay de otra, compañeros. Si todos tuviéramos la posibilidad económica de tener internet, de tener Netflix, de tener no sé cuántas formas más, seguro que TV Azteca y Televisa, pues seguramente no tendrían el poderío que hoy tienen. TV Azteca empezó con Canal 7 y Canal 13. Hoy tiene el Canal 6.1, el 6.2, tiene también, no, perdón, tiene el 7.1, el 7.2, tiene además el 40.1, el 40.2 y no sé cuántos más. Entonces ve lo que significa este tipo de políticas. Por eso el capitalista quiere privatizar los servicios públicos. Porque los servicios públicos de que se adquieren, de que la gente los compra, de que la gente con ofertas, sin ofertas, con promociones o sin promociones, los va a tener que adquirir. La luz, el agua, son tan básicos, la seguridad social, que pues nadie lo puedes echar. Si no hubiera Infonavit y no hubiera Seguro Social, imagínate cómo estaríamos todavía en mis tiempos, te hablo de los años 60, 70, mucha gente construía casas para rentar cuartos, rentar departamentos, rentar casas, porque era buen negocio la renta. Hoy, ¿por qué difícilmente encontramos personas que construyen edificios para rentar? Pues ya no es negocio. Y además que ya no es negocio, porque ahora a través del Infonavit, a través del Fobiste, a través de estas instituciones, el trabajador puede adquirir una casa, departamentos chiquitos, lo que quieras, pero ya tiene lo suyo. Porque si no tuviéramos seguro social, los trabajadores, ¿de dónde obtendrían dinero para una operación? Piensa nada más en una cesárea, en un parto normal.
¿Cuánto sale un parto en una clínica particular por muy rascuachona, por muy humilde que sea, sin ofender a estos negocios? Te andan cobrando los 5,000 y si es un parto y si es una cesárea, arriba de 10,000. ¿De dónde un trabajador va a pagar de un solo trancazo 12,000 pesos por la cesárea a su esposa? Pero gracias al Seguro Social, el trabajador lleva a la persona, sale con su hijo, sale con todo y no hay ningún problema. ¿Pero por qué? Porque durante todo su tiempo como trabajador, aunque el Seguro Social lo ocupe excepcionalmente, él sabe que ahí tiene esa prestación. Y el empresario sabe que es un negocio redondo. No todos los que tienen Seguro Social ocupan el Seguro Social. No todos vamos al Seguro Social los que tenemos Seguro Social. En consecuencia, vayas o no vayas al Seguro Social, hay que aportar las cuotas obrero-patronales, la parte del patrón, del trabajador y del gobierno de forma constante. Y el Seguro Social es así como tiene pues dinero para poder soltar. Ahora, eso en manos de particulares, pues imagínate. De que se hacen millonarios, insisto. Piensa que una de las cosas que no se logró, bendito sea Dios, es que los universidades querían privatizar la UNAM y el Politécnico. Prestado la UNAM y el Poli, pues a ver, compañeros, ¿cuánta gente podría estar pagando colegiaturas de 2,000, de 3,000 mensuales? Claro, a veces estarían con una cuota módica, unos 500, al siguiente año unos 800, al siguiente unos 1,000, 1,500, y llegará el momento en que, ¿sabes qué? O pagas 3,000 pesos a la UNAM o no tienes derecho a la universidad. Así que jóvenes, entendamos en su buen sentido este postulado, esta política del capitalismo. Otro postulado del capitalismo, comeros, es que el precio de los productos lo determina la ley de la oferta y la demanda. El Estado no tiene por qué ponerle precio a los productos. El Estado no tiene por qué decir cuánto vale la leche, cuánto vale el aceite, cuánto vale el huevo, cuánto vale el pasaje. En el sistema capitalista, la ley de la oferta y la demanda es la que determina el precio, ¿sí? Tú bien sabes que en nuestro país todavía tenemos esa tendencia de carácter socialista, pero positiva, insisto. Si por los transportistas fuera, no nos cobrarían ahorita 12 pesos, nos cobrarían 15, 20, 30, 40 pesos, hasta donde el pueblo aguante. Sí, refunfuñamos, nos enojamos, nos ponemos locos. Y es típica la escena cuando sube el aumento al transporte público entre un pasajero y el chofer. Pues mira, si no ahí está la tarifa, ve la tarifa. No, que muerto de hambre, no, uf. Pero ¿por qué, compañeros? Ahora te imaginas, si dejamos que la oferta y la demanda determine el precio, el transportista por sí mismo no nos cobraría 12, nos cobraría a 15, a 20 pesos. Dado que este pueblo es muy aguantador, sí protesta, mienta a la madre. Pero al final, pues no pasa más que eso. Enojados o no enojados, si ahí están tus 20 pesos, tus 15 pesos. Si bueno, no le fijara un precio a la leche, a la medicina, imagínate cómo estarían todas las medicinas. ¿Por qué han crecido enormemente los genéricos y los similares? ¿Por qué el doctor Simi tiene tantas farmacias? ¿Por qué este tipo de negocio ha crecido tanto? Porque la mayoría de las personas no podemos pagar una medicina de 400, de 200 pesos. Y el doctor Simi lo obtenemos a 70 pesos, a 25 pesos. Yo antes de ir a una medicina de patente, mejor voy con el Simi. Y el Simi, lo que a mí me costaba en 80, aquí me lo da en 20. Lo que allá me costaba en 300, aquí me lo da en 120. Entonces ve entonces esa enorme diferencia. La ley de la oferta y la demanda nos dice, si hay mucha oferta, hay mucho producto que vender y todos ya lo necesitan, pues es obvio que entonces tiene que bajar el precio. Porque si nadie compra el producto, pues tenemos que bajarlo. Pero si hay mucha demanda y mucha gente quiere el producto y el producto escasea, no hay de dónde, entonces el producto va a tener que subir su precio. Y la gente está tan necesitada del producto que no le importa, con tal de tener el aceite, la leche, el huevo fundamental, acepta los 50, los 70, los 80 pesos del aceite. Entonces la oferta y la demanda es la que determina el precio. Si hay mucha demanda de transporte, pues ¿saben qué? Aquí el que quiera irse, órale, 50 pesos de aquí a la Ciudad de México. Y como no nos queda otra, pues los pagamos. Vuelvo a lo mismo.
el ejemplo de la gasolina. Cuando hubo escasez de gasolina al principio de López Obrador, cuánta gente hizo su negocio y cuánta gente se formaba, hacía filas en la gasolinera y cuánta gente estaba dispuesta a comprar la gasolina a 30, no me importa. No me importa cuánto yo necesito gasolina. Entonces, imagínate ante esta situación, ¿por qué se dan los famosos acaparamientos? Sabes bien que los acaparadores tienen esa cualidad. Esconden el producto. Desaparece el aceite por un día, por una semana, por 2 semanas, por un mes. Hay escasez de aceite, las amas de casa están ansiosas del aceite y cuando aparece, ya no te aparece al precio, te aparece todavía más caro. Y la gente está dispuesta a comprarlo más caro porque le urge tener ese artículo, esa mercancía. Entonces, la ley de la oferta y la demanda, pues tiene ese problema, esa situación, en donde se supone que la gente va determinando el precio, la demanda determinando el precio. Subo el aceite a 15 pesos. Hay enojo, pero la gente sigue comprando. A 17, hay enojo, la gente sigue comprando. A 20, hay enojo, la gente la sigue comprando. A 22, ya no se vende tanto el producto. Entonces, empieza a bajar otra vez el precio para que la gente empiece a comprar el producto. Entonces, queda en un momento determinado al criterio del productor determinar los precios de sus artículos y sus sillas con perros. Otro aspecto muy importante del capitalismo, principio, es el respeto y mantenimiento de la propiedad privada y de los medios de producción. Es decir, ese es un principio que pues sí es correcto del capitalismo, el que, compañeros, la propiedad privada es sagrada, de que todos somos dueños y arquitectos de nuestro destino, que cada quien adquiere sus bienes conforme su ahorro, su inversión o su dinero, y que por tanto nadie nos debe de quitar nuestros bienes, nuestras propiedades, siendo de nosotros. Los medios de producción también son de los particulares y pertenecen a ellos, y no tenemos por qué expropiárselos, quitárselos, si muchos de ellos los tuvieron con su producto, con su trabajo, con su esfuerzo, con el sudor de. Otro principio, lamentablemente, es que los programas, las políticas siempre son a favor de los potentados, es decir, de los capitalistas, de los burgueses, de los industriales, de los grandes comerciantes y de los inversionistas. El capitalismo tiende a favorecer a los potentados en contra del pueblo. Un ejemplo muy sencillo que lo vuelvo a repetir, compañeros. Un ejemplo de lo que es capitalismo, en donde beneficia a los de arriba y perjudica a los de abajo. Si yo al banco le debo 10,000 pesos y al banco le pago 5,000 pesos, haciendo un gran esfuerzo para quitarme este dolor de cabeza que son deberle 10,000 pesos, digo, junto 5,000. De acuerdo con las matemáticas, si a 10,000 le doy 5,000, por tanto el resultado son 5,000 pesos. Me pongo feliz y contento porque ahora mi deuda bajó a 5,000 pesos. De un solo trancazo, le bajé a 5,000. Pero cuando llega a mi estado de cuenta, el banco me dice, no, me debe 7,000. Ah, caray. ¿Cuánto voy a deber 7,000 si yo te pagué 5,000? Ah, permíteme. Es que 3,000 los pasé a tu obligación principal. Pero los otros 2,000 pesos son por concepto de intereses, gastos de cobranza, gastos de ejecución, comisiones, etcétera. Es decir, el banco se llevó 2,000 pesitos libres de polvo y paja. Y solamente me abonó 3,000 pesos, por tanto, mi deuda sigue siendo de 7,000. Fíjate nada más, esas son las matemáticas, las cuentas que nos hace el capitalista. Ahora al revés, en perjuicio de el pueblo, de la gente. Yo haciendo un gran esfuerzo, junto 10,000 pesos. Digo al banco, ahí están 10,000 pesos, te los pongo en mi cuenta de ahorros en esto para que me dé una utilidad. El banco, por esos 10,000 pesos promedio, te da 100 y tantos pesos al mes. Al año voy a obtener una ganancia de 1,200, a dejarle de 1,500 pesos. Es decir, de 10,000 en enero que tenía, para diciembre de ese año voy a tener ahora 11,000 pesos, 11,000 y tantos pesos. A como está la vida, lo que podía haber comprado con 10,000 pesos, ahora con 11,000 y tantos no los puedo comprar. Entonces, eso es justamente capitalismo. Beneficia a unos cuantos, a los poderosos, a los burgueses y perjudica al pueblo. Sus políticas y programas van en favor de ellos. Ve el salario mínimo. Si hacemos un comparativo de cómo subió el salario mínimo en el neoliberalismo, subió de a 1 peso
2 pesos, 1.80, una grosería, con perdón de la palabra, una mentada de madre. Ve ahora cómo este gobierno neoliberal subió el salario de 70 pesos a 102 pesos, ciento y tantos pesos. Si bien no es suficiente, pero al menos no se compara el incremento de 30 pesos al incremento de 1.20 de 2.50. Hasta antes de Miguel de la Madrid, los salarios mínimos subían 2 veces al año. En junio y en julio el presidente anunciaba el aumento del salario mínimo y para diciembre o en enero anunciaba el segundo aumento al salario mínimo. A partir de los regímenes neoliberales, el salario mínimo solo se aumenta una vez al año y se aumentaba en proporciones que de veras eran peor que una mentada. El salario mínimo subió 1 peso con 20 centavos. El salario mínimo subió 1 peso con 60 centavos. ¿Sí? Y aún así, hoy el PRI se queja y nos dice que si nos alcanza el salario mínimo, que dan a entender que entonces cuando ellos gobernaban y el salario en 70 pesos, era más que suficiente y teníamos y vivíamos como reyes. Y ahora que el salario está en cerca de 120 pesos, no nos alcanza a vivir como reyes y seguimos siendo pobres. No es suficiente, el presidente lo ha dicho, pero al menos es un adelanto que el salario haya aumentado como nunca otros años o sexenios se había dado como se dio en ese sexenio. Y lo más increíble, que en los estados del norte el salario es todavía superior al que se maneja en los países del centro y del sur del país, precisamente para ser más atractivo y muchos mexicanos no vayan a Estados Unidos. Si bien no podemos comparar el salario de Estados Unidos al salario de México, sí al menos internamente sabemos que en el norte vamos a ganar más por salario mínimo que si trabajamos en el centro o en el sur del país, compañero. Otro principio postulado del capitalismo es la explotación de la clase trabajadora, con bajos salarios, pésimas condiciones de vida y pocas prestaciones laborales. Un argumento fuerte que permitió que el socialismo prosperara es la famosa teoría de la plusvalía de Carlos Marx, creador y padre del socialismo. Carlos Marx nos decía que la plusvalía es la ganancia indebida, ilegal, inmoral que recibía el patrón con motivo de la explotación de su trabajador. Uno de los principios fuertes del socialismo que permitió que el socialismo se mantuviera, se extendiera tanto en el mundo, se consagrara, fue la teoría de la plusvalía de Carlos Marx, fundador obviamente del socialismo. Según la plusvalía, es la ganancia indebida, incorrecta, ilegal e inmoral que el patrón obtenía con motivo de la explotación de su trabajador. Y te lo ejemplifico de la siguiente manera. Un trabajador hace un par de zapatos y por ese par de zapatos el patrón le paga 50 pesos. A ver, un par de zapatos, ahí están tus 50 pesos. Pero el patrón cuando vende ese par de zapatos no lo vende a 52, a 53, lo vende a 200 pesos o a 300 pesos. Por tanto, el patrón obtiene una ganancia indebida, inmoral, porque si los vende a 300 pesos, recupera los 50 pesos que le dio al trabajador, recupera los 50 pesos de insumos, de materias primas, de lo que es la piel, lo que es el cuero, lo que es todo eso para hacer el zapato. Suma total, recupera los 100 pesos de su inversión en pago de la materia prima y en pago al salario. Pero obtiene una ganancia indebida, inapropiada, ilegal e inmoral de 200 pesitos solamente sin hacer nada. 200 pesos de ganancia para él y 100 pesos para sus gastos, para sus costos, para su inversión. Eso se llama plusvalía y eso significa, obviamente, la explotación del trabajador. Y si agregamos que cada trabajador hace un par de zapatos y son 100 trabajadores y hacen 100 pares de zapatos y a cada uno les paga 50 pesos y cada par de zapatos lo venden 300 pesos, entonces imagínate cuánta ganancia indebida, ilegal e inmoral obtuvo el patrón. Eso justamente es el capitalismo, la explotación de la clase obrera a costa de los beneficios de lo que viene siendo el patrón en su sentido puro de lo que es el capitalismo. Una ventaja del capitalismo es que en sus regímenes o gobiernos hay libertad de expresión, libertad de creencia religiosa y de participación política.
Si algo debemos reconocerle al capitalismo, el capitalismo no te van a prohibir la libertad de expresión ni la libertad de creencia. Puedes creer en quien tú quieras, inclusive hasta puedes ser ateo. Y tú eres libre de expresar tus ideas, tu forma de decir. Hay tantos partidos políticos que puedes votar por el que más quieras, por el que más te ajustes. Cosa que no existe en un país socialista. Cosa que vamos a hacer el cuadro comparativo entre un régimen socialista, un gobierno con régimen socialista y un gobierno con régimen capitalista. Ambos son buenos y ambos son malos. Ambos tienen cosas positivas y también tienen cosas negativas. Y ambos, usted y yo tenemos que desglosar qué es lo bueno, qué es lo malo de cada uno de ellos. Y como lo he dicho, el ser humano, la sociedad es perfectible. Tenemos muchos defectos. Nunca vamos a ser perfectos, pero trataremos de ser perfectos en la mejor medida posible, quizás no perfectos, sí perfectibles, superando lo malo y mejorando lo que es bueno, para tener sociedades más justas, más igualitarias que todos queremos. Y la política va justamente encaminada hacia eso, compañeros. Va justamente encaminada hacia esa intención, a ese propósito de, no del ser humano, sino de toda la humanidad, quitándole toda la porquería a la ciudad de la que se ha hecho en México y en todo el mundo. Y entendamos que la política no es sino más que el arte del buen gobierno, el arte del buen gobernar, en beneficio de todos, sin exclusión de nadie, y considerando a toda la humanidad en su conjunto. Los jóvenes, ahí le dejamos para que descansen. Nos estamos viendo la siguiente clase dentro de 8 días. Hoy nos vamos el ratito en Zoom, según sea la situación, cómo esté todo esto, para el caso de aclarar dudas, comentarios, preguntas, efectos de las tareas, efectos de nuestra evaluación, etcétera, etcétera. Nos vemos, jóvenes, hasta la siguiente semana.